Macarena Guajardo Mavrovsky tiene 30 años, es arquitecta y creó la Fundación Basura en el año 2010. Desde hace 6 meses trabaja en el programa Zero Waste Cities de Gaia, una red mundial que lucha por la justicia ambiental a partir de la eliminación de residuos. Su espíritu aventurero y su compromiso con la defensa del medio ambiente la empujaron a instalarse en lugares como Berlín, Madrid o Manila, en Filipinas. Desde el año 2011, crea, dirige y coordina proyectos orientados a la reutilización de materiales y a la participación ciudadana en países como Italia, Haití y Chile. Pero este viaje recién comienza. Acompáñanos a escuchar en este episodio a Macarena Guajardo Mavrovsky. Macarena dice que todo empezó de casualidad. Cuando empecé a estudiar arquitectura, de casualidad, me gané una beca. Digo de casualidad porque solo mi sueño en ese entonces era vivir en otro país. Y en mi universidad había una oportunidad para hacer un doble título. Y en este caso era en Alemania, uno de los países donde la arquitectura pasiva o la sustentabilidad son conceptos muy instaurados. Así que Macarena postuló y fue aceptada. Hizo sus maletas y se fue a aprender de arquitectura sustentable, sobre lo cual, confiesa, no sabía mucho. Y una vez empezando a adentrarme en esta temática, empecé también a darme cuenta de lo insustentable que es la arquitectura. Y que cuando un edificio se cae, sobre todo acá en Chile, 9 de cada 10 desastres naturales prefieren Chile para ocurrir, nos damos cuenta de que cuando una casa se cae acá, no hacemos nada más que mandar todos esos materiales al vertedero. Llega un bulldozer, se saca la casa, se saca la vivienda que se dañó y se instala una vivienda nueva. Y pasa que todos esos materiales albergan patrimonio, albergan cultura, identidad. Y allá también tuve la oportunidad de participar con una ONG que se llama Reclaiming Heritage, que tiene que ver o que significa reclamando el patrimonio. Entonces, cómo después de un desastre natural quedan estos, entre comillas, residuos que suelen eliminarse, pero que en realidad albergan un valor tan profundo, histórico, social, cultural, y estas ONG se dedican a preservar esto. Entonces, ese bichito de los residuos, de ese valor que albergan los residuos, empezó a entrar en mi mente, y solita también empecé a encontrar proyectos a nivel mundial que usaban la basura para construir edificios, y en ese tiempo empieza a sembrarse en mí la semilla de la basura. Oye, ¿por qué botamos cosas a la basura si son materiales? Y la verdad es que esta pregunta se insertó en mi mente, en mi corazón, y poco a poco empecé a juntar información. Entonces Macarena decidió abrirse un blog al que llamó Yankitecture, que podría traducirse como basura arquitectura. Y empecé a buscar proyectos que estaban construidos con residuos y los empecé a juntar en este blog y era muy entretenido. Y dije, oye, acá hay algo que podemos hacer, que puedo hacer desde mi disciplina, porque también empecé a conocer mucho más sobre lo que hoy ya está en la agenda pública, que es la crisis climática, ¿no? Entonces dije, oye, acá se puede crear valor, se puede construir un mejor futuro, un mejor presente para mí y para las futuras generaciones. Terminados los estudios en Alemania, Macarena regresó a Chile en el año 2013. Y ya de vuelta en Chile, viendo además que la palabra Yankitecture no pegaba nada, o sea, nadie sabía ni siquiera cómo pronunciarla, dije, chuta, hay que simplificar esto un poco, ¿por qué no le ponemos a arquitectura basura? Ya, perfecto, ok. Y ahí empezamos a hacer algunas intervenciones con residuos, fuimos a algunos festivales de música, hicimos sombreaderos con residuos, con bolsas plásticas, qué sé yo. Con 2 amigos, Miguel y Denise, dimos un día con esta pregunta del ¿por qué arquitectura basura? Si esto no es un problema de la arquitectura solamente, deberíamos sacar eso y quedarnos con la palabra basura, que es en realidad el problema de fondo. Y así nace Fundación Basura. El año 2015 obtuvimos nuestra personalidad jurídica y ves que es un viaje en el fondo desde mi experiencia como estudiante de arquitectura, preguntándome, chuta, ¿por qué está tan todo sucio y por qué los arquitectos no están haciendo nada? Yo soy alguien, yo puedo hacer algo, ¿qué puedo hacer? Empezar a crear, invitar gente y entre todos ahí salió algo súper bonito que fue la Fundación Basura. La Fundación Basura es una organización sin ánimo de lucro y ha sido reconocida con varios premios por su impacto social. En sus propias palabras,
existe para hacer frente a la crisis climática a través del basurero de tu casa. Una manera directa, sencilla y efectiva de proteger tu salud, la de tu comunidad y la del planeta. Bueno, de todo, porque el lema de la fundación es que la basura no existe, que en realidad la basura es un constructo social, es un concepto que decidimos usar para denominar aquellos objetos que ya no nos sirven, pero a nosotras. Hay personas, hay comunidades a quienes sí les sirven. Y esto es un movimiento a nivel mundial. El Basura Cero, el movimiento Basura Cero es un movimiento que se ha instalado en distintas ONG, en distintas comunidades y que busca básicamente que construyamos modos de habitar sin basura. Imagínate eso, qué lindo, poder vivir sin generar ningún tipo de desecho, porque al final residuos es normal que generemos, pero no está bien enviar estos residuos a un vertedero o a un relleno sanitario a generar gases de efecto invernadero, cuando podríamos estar realmente usando todos esos materiales, no solamente la madera, el acero, los materiales de construcción, sino que también el plástico o nuestros residuos orgánicos, que son los residuos que más valor tienen para crear fertilizante, para tener más áreas verdes en las ciudades. Uno de los programas emblemáticos de Fundación Basura es el proyecto Chao Basurales. Estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan viven con un basural o un microbasural en su barrio. Eso es algo muy común y este proyecto entonces nace con el objetivo de recuperar el espacio público. Entonces, sabemos que no basta con limpiar un basural porque al día siguiente es muy probable que se vuelva a ensuciar. Entonces, la idea de este proyecto es limpiar el espacio con la comunidad y darle un nuevo uso. En general, se ha hecho el trabajo de dar un uso cultural. Se ha pintado un mural o se han pintado juegos para niños en las calles y han tenido buenos resultados en comunas como Peñalolén, en la Florida. Lo que se ve es que mientras las personas estén disponibles para participar, para ocupar el espacio, eso tiene menos probabilidades de volver a contaminarse después. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿cómo estamos usando nuestros espacios públicos? Es una pregunta para las ciudades, para los urbanistas, para las municipalidades que hoy tienen que gastar dinero limpiando residuos que ocupan nuestra vía pública. ¿Cómo vamos más allá del solo hecho de limpiar? Porque eso no va a solucionar el problema. Tenemos que recuperar el espacio público. Entonces a los urbanistas, las urbanistas que nos están escuchando, ojalá que podamos diseñar espacios públicos de calidad, donde haya infraestructura cultural. Hay muchas plazas que hoy día están instalando infraestructura deportiva, por ejemplo, juegos para niños, mucha infraestructura para los animales que nos acompañan en la vida también. Hay tantas maneras de evitar que esos espacios sean olvidados y abandonados. Es ahí, en el abandono, cuando se le abre la puerta a la contaminación. Y eso se traduce en mayor deterioro, en inseguridad, en caminar con tu barrio con miedo. Entonces, ¿cumple algún rol el tejido comunitario? Diría que uno de los roles más fundamentales. Y siempre me gusta traer el ejemplo del típico punto verde en la plaza. ¿Tú te has dado cuenta que hay varios municipios que instalan un punto verde para reciclar y eso termina ensuciándose? Si es que no hay nadie cuidándolo, si es que no hay control social. Entonces el control social es una herramienta que nos permite asegurar que los espacios se usen de manera adecuada. Entonces si instalamos un punto verde en tierra de nadie, probablemente nadie lo va a cuidar. En cambio, si instalamos, por ejemplo, una huerta comunitaria que tiene, entre comillas, dueños, que pueden ser los vecinos, las vecinas que van a ese espacio a usar el espacio, ahí es cuando mejores resultados se pueden tener. El llamado es a que las personas y las comunidades nos apropiemos de nuestros espacios públicos. Es ahí cuando nos vamos a sentir más seguras, cuando conozcamos a nuestros vecinos y vecinas, es cuando mejor seguridad vamos a tener, no encerrándonos tras las rejas de nuestras propias casas. Pero Macarena ha seguido profundizando con la pregunta, ¿qué se puede hacer con la basura? Y en mi nueva vereda, que es en Gaia, ¿cierto? Una alianza global para alternativas a la incineración, que es donde me desempeño como manager del programa de ciudades Basura Cero a nivel global. Estamos tratando de llevar estas temáticas a otra escala. Entonces, para que ojalá a nivel mundial nos pongamos de acuerdo, dejemos de generar basura, dejemos de enterrarla, dejemos de quemarla, porque eso es muy nocivo para nuestra salud. Esa diría yo que es uno de los trabajos más arduos, el hacernos entender a nosotras mismas que el daño que le hacemos a la naturaleza es un daño que nos hacemos a nosotras mismas. Entonces, cuando hablamos de salud del medio ambiente y de cuidar el medio ambiente, en realidad nos estamos refiriendo a cuidar mi salud, a cuidar la salud de mi familia, de mi comunidad, de mis hijos en el futuro. Entonces es una mirada muy transversal y es un trabajo interdisciplinar. O sea, cualquier persona de cualquier disciplina puede trabajar en Basura Cero si así lo desea.
Después de 10 años liderando la Fundación Basura, Macarena decidió que era el momento de buscar nuevos horizontes. Y es así que el año 2023 entrego la posta a la nueva directora ejecutiva y la fundación sigue con sus proyectos que logramos consolidar en 10 años de trabajo, muchas alianzas a nivel nacional. La Fundación Basura fue parte de la generación de políticas públicas a nivel país, de lo cual estoy muy, muy agradecida y orgullosa. Y hoy día, en mi nueva vereda, trabajo para seguir escalando estos temas, que no solamente nos quedemos en Chile, sino que ahora también enfrento desafíos en Asia, Estados Unidos, Europa, África y Latinoamérica. ¿Y Chile? ¿Qué pasa con Chile? Desde el próximo 3 de febrero ya no habrá más bolsas plásticas en el gran comercio. Yo ya tengo mi bolsa y quiero invitarlos a que ustedes también se sumen a esta campaña y digan chao a las bolsas plásticas. Bueno, mi visión o mi lectura de nuestro país es bien particular porque Chile es líder en Latinoamérica en muchos temas. Somos uno de los países que más política pública tiene en términos ambientales, de la ley Chao Bolsas Plásticas, ¿cierto? La ley de plástico de un solo uso, a pesar de que se corrió. Tenemos la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Hace poco salió una Estrategia Nacional Textil, Economía Circular. En fin, hay una hoja de ruta de la economía circular inclusive. Sin embargo, somos el país que más basura per cápita genera en Latinoamérica. Y eso por un lado, hay muchas organizaciones, muchos movimientos construyendo un mejor territorio. Y si tú lo comparas con lo que está ocurriendo en Europa, muchas personas dirían, no, estamos años luz de Europa y siempre nos comparamos con Europa o los países nórdicos que se supone que son los más sustentables. Sin embargo, esto no es tan así. En los países nórdicos es donde más se utilizan recursos, donde la vida de una persona es más cara en términos ambientales. No por nada, nuestra compañera Greta Thunberg hace un llamado a que no vivamos como ella, porque finalmente son estos países los que más recursos utilizan. Entonces, si bien tienen una cierta cantidad de objetivos sociales superados, es decir, viven en muy buenas condiciones, están sobrepasando más que otros países los límites planetarios. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo accedemos al bienestar sin transgredir estos límites que atentan contra nuestro propio bienestar, finalmente? Es una paradoja bien grande. Y la pregunta, bueno, la respuesta la han tratado de dar muchas personas. Hay personas que hablan de crecimiento, hay que generar menos, hay que consumir menos, qué sé yo. Hay que hacer una serie de cambios para poder adaptarnos a estas nuevas épocas. Sin duda, somos un país consumista. Y bueno, yo creo que el mundo finalmente, si está este objetivo constante de incrementar las ventas, de incrementar el PIB, de seguir creciendo ilimitadamente, ahí nuevamente pienso que estamos frente a una encrucijada como humanidad respecto de qué consideramos como éxito. Y afortunadamente existen movimientos como la organización donde el trabajo hoy, la Fundación Basura y muchas otras organizaciones que están haciendo un llamado a repensar esas cosas, a repensar esos ideales que perseguimos. Pero ¿a dónde mirar cuando el panorama se ve tan complejo? No es tan difícil, ¿sabes?, encontrar casos de éxito. Yo parto con mi mamá. Para mí ella es una inspiración. Ella es la persona que me ha dado la sensibilidad por el cuidado de la naturaleza y entender que la naturaleza soy yo también. Y creo que hay muchas madres haciendo la misma labor. Creo que no es tan lejano eso. Por otro lado, basta ver una cantidad inimaginable de jóvenes acá en Chile, porque esto también es la crisis climática, como dicen, tiene rostro de mujer, o sea, son las mujeres las más afectadas, los niños, las niñas. Y cuando hablamos de comunidades, ahí les invito a ver a la página de la organización donde trabajo ahora, donde hay tantos casos de comunidades en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en Dar es Salaam, Tanzania, en África, una comunidad que, afectada por la basura, tenía un vertedero que decidieron limpiar y convertir en una instalación de manejo de residuos. Entonces, lo que antes era un vertedero, que es parecido al proyecto Chao Basurales de Fundación Basura, se limpia eso con la comunidad y se construye un espacio cultural, un espacio donde las personas se empoderan y usan su espacio público para construir un buen vivir. Entonces, está lleno de casos de éxito, y si a veces la gente desespera, quienes nos escuchan, les invito a seguir a las ONGs, porque son ellas las que desde las bases, desde las organizaciones y de los movimientos sociales, están construyendo esos casos de éxito para inspirarse. Macarena es una convencida de la fuerza transformadora de la educación.
que la educación es todo. La educación es quienes somos, lo que pensamos, y lo que pensamos es lo que hacemos. Y lo que hacemos, bueno, son los resultados o el bienestar que vamos a llegar a tener en el fondo. Entonces la educación es parte de nuestra cultura y la cultura es parte de nuestro modo de habitar. Y es parte fundamental de la sociedad. O sea, sin eso no hay nada, diría yo, que hay. Si tienes muy buenas herramientas o si tienes mucha tecnología, sin educación, pero ojo, no es cualquier tipo de educación. Es un cierto tipo de educación, no es esta educación que busca solamente el crecimiento ilimitado o que busca el éxito en un marco muy de sueño americano, ¿cierto? De tener cada vez más cosas. Es un cierto tipo de educación, como la que promulga mucho David Orr, que habla de la educación de cierto tipo para generar un bienestar o un buen vivir. Es una educación empática, considerada, o que considera a las generaciones que todavía no están acá, que considera a los otros seres vivos, porque hoy día nuestra manera de habitar es muy antropocéntrica. Eso quiere decir que el ser humano siempre está al centro y que nos consideramos la panacea o la última chupa del mate, como diría Pepe Mujica. Para mí o para todas las personas que estamos involucradas en este tipo de movimiento, la educación debería ser más biocéntrica. Eso quiere decir que pongamos la vida al centro, que el ser humano es parte de un engranaje llamado naturaleza, pertenecemos a ella y que dependemos de otros seres humanos, de otros animales, y por eso la crisis climática es tan importante de adresar, porque si estamos en crisis, o sea, también ponemos nuestra calidad de vida en riesgo. Así como la educación es clave en la defensa del planeta, también lo es el rol de las mujeres. Bueno, lo que pasa es que las mujeres en general, como todas las personas sabemos, estamos más abocadas a las labores de cuidado, somos las que generalmente vamos a sufrir más las consecuencias de la crisis climática. Por ejemplo, hay mujeres que hoy día, comunidades en situación de vulnerabilidad, tienen que ir a buscar agua. Imagínense una mujer con su menstruación que no cuenta con agua para poder hacer todas sus labores de cuidado personal. O las mujeres que tienen que cocinar. ¿Cómo lo hacemos si es que vamos a tener comunidades con más sequía, con menos acceso a infraestructura climática en el fondo? Y son las mujeres las que van a sufrir esas consecuencias en mayor manera, además porque están a cargo del cuidado de la familia o de la alimentación. Y es que Macarena ha seguido todo este camino inspirado por mujeres. Bueno, mi madre, Stoina Mavrovsky, es la mujer que más me inspira en el mundo. Y después hay una larga lista de personas. Está Jimena Bogavir, está bien Julieta Martínez, está Alexandria Ocasio-Cortez, que me inspira mucho de todo lo que está haciendo a nivel político. Está mi jefa Cecilia Allen, de Gaia, que vive en Córdoba, que me inspira muchísimo. Mariel Vilella, que trabaja en Gaia también, en España. Hay tantas mujeres que están construyendo un mejor futuro, un mejor presente. Y deja un mensaje a otras mujeres que quieran comprometerse. Bueno, le diría que se pusiera en contacto, que buscara alguna otra mujer tal vez o alguna otra persona que la inspire y le escriba. Que no tenga miedo, escríbame a mí, lo que sea, y empecemos a conversar sobre este tema y ahí las cositas se van a ir dando solas. Llegados a este punto de emergencia climática, nos preguntamos si es que hay alternativas a este modelo occidental, neoliberal y extractivista. Sí, por favor. Es lo que más sabemos que hay, yo pienso. Muchas veces se nos hace el llamado a volver a pensar como las culturas ancestrales. Eduardo Gudinas habla mucho de eso, de cómo podemos inspirarnos en los pueblos originarios para tener otra manera de relacionarnos con nuestro entorno. Se ha hablado mucho de los derechos de la naturaleza, es entender, por ejemplo, que la montaña tiene derechos porque la montaña es un ser vivo, o que el río tiene derechos porque el río es un ser y no tiene un valor de acuerdo a cuánto cuesta en el mercado que está evaluado por el Producto Interno Bruto, ¿me entiendes? Porque finalmente es un valor que como seres humanos no podemos dimensionar ese valor que tiene ese río que cruzas. Entonces, en muchas culturas ancestrales se habla de buen vivir, se habla de la relación que se tiene con otros seres. Una de las cosas que se trató de instaurar en esta fallida nueva constitución fueron los derechos de la naturaleza, pero a nivel latinoamericano hay otros países que lo han logrado instalar. Creo que ese tipo de conversaciones es la que necesitamos tener. Cómo nos relacionamos, cómo nos hacemos parte del entorno y no solamente vemos a la naturaleza como un bien de consumo. Es decir, voy a sacar esto de acá, voy a sacar esto de acá y voy a generar mucho dinero y lo que me sobre lo mando a un vertedero y me da lo mismo y me olvido. Eso es al final una ilusión pensar que podemos vivir así porque es un planeta finito, con recursos finitos. Todo eso que estamos enviando a un vertedero nos va a pasar la cuenta. Ya no se está pasando la cuenta. O sea, basta con subir el Cerro San Cristóbal para ver lo contaminado que está en nuestro aire acá en Santiago.
Y es tan paradójico pensar que yo, como ando en bicicleta, a veces no puedo salir a andar en bicicleta porque me hace mal para la salud. Una actividad que es tan buena para la salud como andar en bici, hacer ejercicio, me hace mal. Entonces, pienso que las personas obviamente no tienen la culpa de esto. Tenemos una corresponsabilidad, sí, pero no es justo decir que las personas tienen que ducharse más corto, cuestionar todo. Hay que hacerlo, sí. Hay que cuestionar nuestros hábitos de consumo. Tenemos una oportunidad de vivir mejor en ese sentido. Y a mí me gusta mucho hablar de la corresponsabilidad que tienen todos los actores de la sociedad, es decir, el Estado cuando pone las reglas del juego para que las empresas nos vendan productos que no nos dañen. En el fondo, tan paradójico como ir al supermercado y que haya un pasillo de productos saludables. ¿Qué es todo lo demás? ¿Cómo puede ser? A mí me da risa. No sé si reír o llorar. A veces parece que el mensaje que se nos da es que habría que estar duchándose con cronómetro, pero cabe preguntarse, ¿y de dónde viene el principal impacto al medio ambiente? Exacto, de los extractivismos finalmente. Eso es algo que Eduardo Budinas toca mucho en sus publicaciones, ¿no? De cómo nuestra sociedad extractivista tiene que transformarse. Tenemos que pasar hacia una sociedad post-extractiva, donde tengamos que reducir ese consumo al último, a lo más mínimo, y ver ahí cómo nos arreglamos con lo que ya tenemos, porque tenemos mucho. O sea, hablemos de alimentos, por ejemplo. Hoy día, 1/3 de la comida que generamos se bota a la basura. Y hay personas pasando hambre al otro lado del mundo. Eso no puede ser. Estamos fallando como humanidad, siento yo. Ahí es donde tenemos grandes oportunidades y ahí es donde creamos, por ejemplo, en la Fundación Basura, el proyecto Ferias Libres Cero Desperdicio. Hoy día en las ferias libres se bota mucha basura que no se consume porque es fea o porque está un poquito picada, los tomates, qué sé yo. Y hay mucha gente que va a la feria a recoger lo que encuentra. Entonces, ordenar eso, darle una dignidad a ese sistema, crear un sistema basura cero en la alimentación, hay tantas oportunidades ahí. Todo eso que se podría haber enviado al vertedero hoy día se está compostando y eso se puede transformar en abono para que nuevas frutas y verduras salgan aún más nutritivas para más personas. Es un proyecto donde la fundación instala un stand en una feria libre en colaboración con una municipalidad y la comunidad de feriantes. Todo lo que no se vende se recupera. Se clasifica en apto para consumo humano, apto para compostaje, que más o menos es un 70-30%. El 70% de lo recuperado se transforma en abono y el 30% se dona a comedores solidarios. Entonces imagínate la cantidad de gente que pasa menos hambre gracias a proyectos como este. Y en otros lados del mundo se están haciendo los mismos proyectos de recuperación de alimentos para donación. Es decir, hay personas que pueden aprovechar aún el contenido nutritivo de los alimentos. Y no es muy lejos. Antes de crear este proyecto en la fundación, yo misma con mis amigos íbamos a las ferias a recuperar alimentos y es algo totalmente común. Simplemente hay que dignificarlo porque antes recogíamos los alimentos del suelo. En cambio ahora hay alimentos que están limpios, que están en una mesa y que tú puedes ir a un comedor y alimentarte perfectamente. Hay muchas maneras de llegar al mismo centro. Por lo mismo a mí me apasiona tanto este tema de la basura, porque siento de que de cualquier lado tú puedes llegar, desde la política, desde la economía, desde la salud. Y bueno, puedes partir por tu celular, sigue a la fundación, sigue a Gaia, ¿cierto? Sigue a cualquier ONG que esté hablando de estos temas, participa, puedes participar como voluntaria, ir a reforestar lo que tú quieras, obviamente leer alguno que otro libro, entretenido. Hay tantas maneras de llegar a este punto de encuentro. Evitemos la ecoansiedad, que es tan importante. La salud mental es lo primero. Haz lo que puedas. No intentes echarte la crisis climática a tus hombros. Bueno, siempre partimos por casa, por nuestro corazón, nuestra mente. Y si queremos llegar lejos, hay que ir acompañados. Voces Soberanas es un podcast producido por El Soberano y llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. La producción y realización de entrevistas estuvo a cargo de Clara González y la postproducción por Ariel Flores. Agradecemos al Centro Cultural de España por la disposición de sus instalaciones. La música es de Nano Stern con su canción Pasa el Tiempo. Síguenos en nuestras redes sociales como @elsoberano_org y en todas las plataformas de audio para saber cuándo subimos un nuevo episodio.